8:48 minutos, 8:48, y bueno, pues para mí es un placer de verdad el darle la bienvenida a la licenciada Diana Celi Telles, quien ya se encuentra lista en estos momentos para comenzar con esta cápsula que les habíamos prometido desde la semana pasada en referencia a asesoría jurídica. Muy buenos días, licenciada. Es un verdadero placer darle la bienvenida a este espacio de noticias a través de Despertarte Radio. ¿Cómo está, licenciada? Buenos días. Buenos días, al contrario, Blanca. Muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio. Fíjate que las inquietudes que han ido saliendo durante el transcurso de la semana, pues no tan solo las tienen las personas que nos hicieron llegar sus preguntas, sino yo creo que en general todos en algún momento nos vemos envueltos en una circunstancia similar. Así que esperamos hacer de un poco de ayuda en este espacio. Gracias. Así es, licenciada. Y bueno, lo que me llamó la atención es que durante toda la semana fueron más preguntas, les soy honesta, pero todas redundaban en la misma situación que pues en un momentito les estaremos dando a conocer a nuestros amigos del auditorio. Me llama la atención por lo siguiente. Hubo 5 preguntas muy parecidas en donde se habla acerca del abandono, que es por parte de las parejas masculinos, y bueno, pues que dejan a la deriva a la familia. Algunas me llaman la atención porque son pues ya de tiempo atrás, es decir, las abandonaron en un lapso de tiempo algo prolongado y que jamás se hace presente la figura paterna. Entonces, pues la pregunta redonda ahí en torno a si es posible hacer todavía la denuncia pertinente. Esto, bueno, pues ahorita ya lo estaremos dando a conocer. Pero empezamos con la primera pregunta, licenciada, ¿le parece? Sí, claro, adelante. Ok, bueno, la primera pregunta que tenemos por aquí, que representa unas 6 más o menos, es de nuestra amiga Maricruz de la Ciudad de México, que ella nos está sintonizando en estos momentos. Y bueno, pues me comenta lo siguiente: me acabo de separar de mi esposo hace 3 meses. Tengo una niña de 4 años. ¿Cómo puedo hacer la solicitud de pensión ante un tribunal? ¿Cuáles son? Bueno, esa sería la primera pregunta. Ahorita voy con la segunda de Maricruz. Sí, mira, Blanca, pues hay que establecer primero qué son los alimentos y qué es lo de la pensión alimenticia. La pensión alimenticia, pues no nada más únicamente vamos a pedir gastos para lo que es la comida, ¿no? De nuestros hijos. Vamos a contemplar desde el vestido, calzado, educación, atención médica, inclusive también los espacios recreativos. Todo lo que concierne a la vida de nuestros hijos va a ir contemplado en los alimentos y obviamente en la pensión alimenticia. Lo que comenta en la pregunta, Ajá. Cruz, en cómo puedo hacer la solicitud de pensión ante un tribunal. Ok, acertadamente la pensión alimenticia la debemos nosotros de solicitar ante un juez porque da el caso de que en muchas ocasiones hay instituciones que se ofrecen a ayudar a solicitar este pago. Y es bueno, como terceros intermediarios es bueno, porque al final cumplen con ese propósito de ayudar, pero no hay como establecer una pensión alimenticia a través de un juez, porque quien es autoridad es propiamente el juez y queda de manera definitiva el cobro de esa pensión. ¿A qué nos referimos de manera definitiva? A que tiene un carácter obligatorio para el acreedor el tener que dar esa pensión, mientras que cualquier otra institución es simplemente voluntad de las partes, es decir, si el papá o la mamá que debe de dar la pensión, y ahorita por qué digo la mamá, les voy a explicar, este, es únicamente si deciden darlo. ¿A qué me refiero con otras instituciones? Bueno, está por ejemplo el DIF, a través de su jurídico realizan convenios de pago de pensión alimenticia, que no está mal, pero no es de manera obligatoria, es únicamente si llegan a un acuerdo en que se deba de darlos. Otra institución, por ejemplo, es el juez de paz. Aunque es juez de paz, no tiene el carácter como tal de autoridad para exigir el cobro de esa pensión. Es únicamente también acuerdo ante este juez de paz. Quien sí tiene ese carácter obligatorio y que puede hacerlo cumplir es un juez de un tribunal, de un juzgado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestras leyes mexicanas se establece que el Poder Judicial a través de sus jueces van a tener ese carácter coercitivo que nosotros le llamamos,
ese carácter obligatorio que de una u otra manera podemos hacer que el acreedor pague. Y regresando a lo que les decía de por qué la mamá, bueno, porque no nada más el papá es el que debe de cumplir con el pago de la pensión alimenticia. De acuerdo a nuestra ley, se establece que la obligación corresponde a ambos padres. ¿Por qué? Porque ambos son los progenitores. Luego de ahí partimos que cuál es la capacidad del acreedor y la necesidad del deudor. En este caso, el deudor pues viene, ¿por qué? Porque son los que necesitan esos alimentos. También podemos establecer quiénes otros pueden recibir alimentos. En ese caso, pues también pueden ser los papás cuando ya no tengan la capacidad de producir o de ellos estar materialmente física para realizar un trabajo, ya sea por enfermedad o por edad o por alguna otra circunstancia que no les permita a ellos trabajar. Otros que pueden recibir alimentos son los parientes consanguíneos que también demuestren esa falta de solvencia económica, que estén directamente obligados, pues, aquellos a los que se les esté pidiendo que paguen los alimentos. Otros también pueden ser los hijos adoptados, ellos también tienen ese derecho de recibir alimentos. De ahí entonces, que partiendo de la necesidad, ahora vamos a ver la capacidad que tiene el deudor, y en este caso, como les decía, son los dos papás. Ajá. Pero resulta que en nuestra sociedad pues se tenía acostumbrado que antes la mamá se quedaba en casa, era la que atendía la casa, atendía a los hijos, y quien salía a trabajar pues era el papá. Obviamente en nuestra actualidad ya no sucede la misma situación, las circunstancias han cambiado, ahora ante la necesidad económica pues ambos papás salen a trabajar, y de ahí parte entonces las posibilidades y las capacidades de ellos para poder pagar alimentos ambos hacia los hijos. Puesto si ambos trabajan, pues ambos tienen esa obligación. Claro, Eh, ah, perdón, licenciada, llama la atención todo lo que nos está dando a conocer, porque sí, yo creo que muchos desconocíamos esta parte que dice que no solamente es por medio de económico, sino también por medio de alimentos. sí, específicamente la ley nos habla de que sí se debe de cuantificar en manera económica, pero no hay provisión alguna en que se pueda dar de otra manera, en este caso en especie, es decir, a través de despensas, a través de lo que propiamente dijimos, calzado, ropa, eso tampoco lo limita la ley. Lo que nuestro Estado mexicano establece es la obligación de darlos. Eso es lo que fundamenta la ley y que debe de hacerse hacia los dos padres. Ahora, en el caso de Mari Carmen y de otras preguntas que establecen cuando ya se fue el papá y no se les reclamó lo que consideran en su tiempo, déjenme decirles que la obligación no cesa de manera en el que dejan el hogar. No, la obligación siempre va a ser hacia los hijos desde el momento en que nacen, inclusive lo podemos establecer desde el momento del embarazo, hasta que cumplen la mayoría de edad. Ese es uno de los momentos en el que cesa, o bien pueden tener la mayoría de edad, pero si ellos continúan, me refiero a los hijos, si continúan estudiando y se demuestra esa necesidad económica de seguir proporcionando los alimentos, es hasta los 25 años que se dejan de proporcionar los alimentos, siempre y cuando los hijos mayores de edad comprueben que están estudiando y eso también no hayan contraído nupcias, porque si los hijos, inclusive antes de cumplir la mayoría de edad, se casan, existe lo que se llama la emancipación, entonces ya deja de existir la obligación de dar los alimentos. ¿Por qué? Porque pues ellos ya están formando una nueva familia y tienen otras obligaciones, y en el lógico jurídico sería imposible estar manteniendo una tercera familia. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, sí. la idea de que siempre y cuando no se casen y sean mayores de edad, sigan estudiando y se compruebe esa necesidad, entonces continuará hasta los 25 años. Es decir, Maricruz, si su esposo se fue hace 3 meses, o inclusive hace un año, hace 2 años, pero su hija es menor de edad, tiene todo el derecho de recibir los alimentos y sí debe de acudir ante un tribunal, ante un juez, de preferencia en el lugar en donde se encuentre ella. ¿Por qué?
estar para audiencias, porque ahí sucedieron los hechos, porque siempre se va a establecer que la jurisdicción de un tribunal va a ser con base a donde se encuentran las personas. Es decir, no le voy a decir a Maricruz que venga aquí a Cihuatanejo, o no le voy a decir que vaya a otro estado de la República, va a ser ahí donde ella se encuentra. Es un juez de la ciudad en donde se encuentra. En cuanto a los requisitos que ella menciona, pues hay que establecer el vínculo parental, en este caso sería con el acta de nacimiento. El acta de nacimiento vamos a encontrar que el deudor a que le vamos a reclamar los alimentos, pues efectivamente el papá, ¿no? El que jurídicamente tiene la obligación de dar esos alimentos. Ajá. Segundo, pues el lugar en donde ellos establecieron, si es que hicieron vida conyugal, pues el domicilio donde establecieron ese domicilio, el domicilio donde está el menor, donde va a estar el menor durante el proceso y después. ¿Por qué es importante eso? Porque al Estado mexicano le interesa mucho el bienestar de los hijos. Entonces no podemos quedar a la deriva de que, tenemos el domicilio de papá, tenemos el domicilio de mamá, y en el supuesto de que los hijos se queden con la mamá, no podemos presumir que es el mismo domicilio de la mamá. Por lógica diríamos, sí, sí es, pero en derecho tenemos que ser muy precisos, puntualizar mucho dónde va a estar ese menor. Y por eso hay que demostrar que está efectivamente en el domicilio. Si va a ser el de mamá, adelante, pero debe de coincidir al establecer el domicilio de la mamá, establecer el domicilio del menor. Muy bien. ¿Se necesita un abogado para estos trámites? Perdón por interrumpir. Sí, no, no hay problema. Adelante, tú interrúmpeme a cualquier momento, porque Ah, luego a mí ok. se me va. Sí, sí necesitamos un abogado, porque si no conocemos de términos jurídicos, pues ese va a ser la persona que nos va a apoyar en saber los trámites, en saber los tiempos. En un proceso tenemos términos, tenemos plazos que debemos de cumplir. Entonces, imagínate que no sepamos cuándo se cumple el término, por ejemplo, de demandar o de contestar esa demanda, porque la otra persona va a tener el derecho de contestar esa demanda, porque en muchos casos se establece la pensión, pero no de acuerdo a la capacidad del deudor. Es decir, se va a establecer un porcentaje de entrada de manera provisional que puede variar desde un 10, un 20, 15, 30, y hay autoridades que se deben a descontar hasta el 50% de lo que percibe la persona. Y pues en ese caso, si no le damos la oportunidad de defenderse, pues estaríamos vulnerando sus derechos de la persona demandada. Entonces hay que considerar que tiene que contestar esa demanda para ejercer ese derecho de decir, ok, estoy de acuerdo en que me descuenten el 50% o el 20%. Y Ujú. si no estás de acuerdo, pues también que tengan la oportunidad de decir, no, pero oye, me estás dejando sin dinero. Como una de las preguntas que decían aquí, es que me quita casi todo lo que yo gano. Sí, Bueno, entonces en ese caso es el juez precisamente el que va a valorar que todo sea de manera justa. No le podemos quitar todos sus ingresos a una persona porque entonces de qué va a vivir. Tiene que ser de acuerdo a sus capacidades. Y bueno, tenemos el caso también de que el deudor alimentario a lo mejor no va a ser el único caso que tenga, puede tener dos, tres casos, porque curiosamente en la sociedad que vivimos, pues resulta que no es el primer matrimonio, sino el segundo, el tercero, y a lo mejor cada uno de esos le está estableciendo el cobro de una pensión. Entonces, imagínense, no le podemos dar todo el salario a una persona cuando existen dos o tres casos del mismo deudor a que hay que darle los alimentos. Tiene que ser de exacto. manera equitativa. Entonces, ese derecho pues, tiene un término, tiene un plazo para contestar la demanda, y el abogado lo que nos va a ayudar es, obviamente, en términos jurídicos, contestarlo, saber de los tiempos, ir a juzgados, ir a las audiencias. Entonces, la ley sí nos establece que podemos tener un abogado que nos represente y que realice todos esos trámites, porque si nos pasa el tiempo de contestación o de acción, podemos perder el ejercicio de sus derechos. Imagínense hasta dónde cabe la necesidad, ¿no?, de un abogado. A veces Exactamente. pensamos que no, es que no voy a, creo que en una pregunta lo decía, que no quiso la persona acudir a abogados,
para no complicar las cosas. Pero miren, el abogado no complica las cosas. Yo creo que las complicamos nosotros mismos, porque el abogado lo único que va a hacer es proponerle soluciones. Y quien toma la decisión siempre son las personas que acuden a este profesionista para que nos asesore. Entonces, quien determina al final de cuentas es los involucrados, ¿no? No es Claro. el abogado en sí, nada más realiza la petición de los usuarios, de quienes acuden ante él. ¿En qué facilita? En que les va a decir la mejor vía o la mejor solución para su problema. En la actualidad tenemos, aparte de lo que son tribunales, la unidad de mediación, que hasta Ujú. ahorita ha funcionado muy bien porque mientras haya voluntad de las partes, pues la solución es mucho más rápida y mucho más benéfica. ¿Por qué? Porque en juzgado nos podemos llevar a lo mejor 3, 4, 5 meses, 1, 2, 3 años, dependiendo de la complejidad del caso, mientras que en la unidad de mediación, pues si hay acuerdo de voluntades, lo hacemos a lo mejor en un mismo día, que es lo ideal, ¿no? De la unidad de mediación. Pero me refiero a que los tiempos son menos porque pues ya hay voluntad de ambas partes y para Sí. eso nos va a ayudar el abogado. Entonces, sí es importante acudir a un abogado para que les dé la mejor solución y poder llevar pues lo más sana posible este trámite, porque también pues va a suceder de todo, ¿no? Somos personas, nos vamos a enojar en cierto momento, podemos discutir con la otra persona, la que fue nuestra pareja, podemos inclusive y ha ocurrido llegar a otros extremos en el que se violenten, en el que en lugar de ir a un tribunal familiar, vayan a uno penal ya con delitos, con situaciones ya más complejas. Entonces, para evitarnos todo eso, es la importancia de acudir a un abogado y que les explique cuáles son los pasos a seguir y llevarla ahora sí que la fiesta en paz. Ok, licenciada, mire, ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que vamos a seguir con el tema el próximo lunes porque quedaron muchas preguntas sobre la mesa, sobre todo porque siguen todavía algunas otras personitas mandando inbox en el mismo tenor, es el mismo tema y creo que algunas ya están resueltas. De hecho, aquí se abordaron varias de las preguntas que también ya vienen plasmadas, pero yo creo que el próximo lunes continuamos con usted. ¿Le parece? Claro que sí, muchísimas gracias por permitirme estar aquí en el espacio y con todo gusto aquí estaremos. Muchísimas gracias, licenciada. Y bueno, pues nosotros vamos a continuar con más de la buena música aquí en Despertarte Radio. Muchas gracias, licenciada, otra vez. Al contrario, muchas gracias, buen día. Y muchísimas gracias al auditorio por continuar con nosotros. Vamos entonces, pues con la programación. Les recuerdo que en punto de las 12 tenemos una cita aquí en cabina en vivo. Mi nombre es Blanca Mares, agradeciendo la atención de todos ustedes aquí a este espacio de R Noticias.